¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, sin importar las críticas ni la petición de víctimas y de colectivos para mantener vigente la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada hace apenas 2 años en consenso con las organizaciones de la sociedad civil, tras una larga lucha del movimiento Fiscalía que Sirva, la llamada Ley Gertz-Bá. Y las leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluyen la propuesta de ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar, también se discutieron hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, y la aplanadora de Morena aquí también se hizo sentir con la aprobación por parte de la Comisión de Justicia. Sigue el Pleno. ¿Podemos esperar sorpresas ahí o no? 40 líderes mundiales fueron convocados este jueves por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden, para presentar sus objetivos rumbo a la COP26, que se realizará en Inglaterra en noviembre próximo. Naciones Unidas sigue pidiendo tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de carbono. En su intervención, el presidente López Obrador propuso instrumentar el plan Sembrando Vida para ayudar al medio ambiente. ¿Es suficiente? Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche. No, quédate con nosotros, que esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Muy buenas noches. Comenzamos con los temas de esta noche. La Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, legisladoras y legisladores de oposición, colectivos y analistas, así como víctimas de la violencia, han calificado la nueva ley de la Fiscalía General de la República como un retroceso, una vuelta a la antigua Procuraduría General de la República, la PGR. Aún así, hoy el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, ahí se discutió y la nueva ley fue avalada. Veamos el contexto. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. Este miércoles, las y los integrantes de la Comisión de Justicia acordaron aprobar la iniciativa con la promesa de hacer modificaciones a favor de las víctimas que pidieron conservar la ley vigente. El proyecto abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en vigor desde diciembre de 2018. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos, integrado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, señaló que la propuesta de reforma presentada por el senador Ricardo Monreal es regresiva y atenta contra los avances en las políticas públicas en materia de desaparición que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han logrado. Entre otras cosas, señalaron que en la nueva ley no hay claridad sobre las obligaciones de la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda. Otorga a la Guardia Nacional facultades de investigación y los familiares de personas desaparecidas pierden derechos para participar en el proceso de búsqueda. La oficina del Alto Comisionado de la ONU también pidió a los diputados atender las observaciones hechas a la reforma para favorecer el cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda también ha rechazado la reforma, apuntando que afectará la búsqueda coordinada de las 86,000 personas desaparecidas que hay en México y la investigación sobre lo ocurrido a las personas cuyos cadáveres han sido localizados en más de 4,000 fosas clandestinas. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Hoy está también, como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? No te oímos, tienes el micrófono. Ahí está. Ya está. A ver, habla, porque creo que tu micrófono está apagado. Hola. Ahí estás. Buenas noches. Perfecto. Nos acompaña otra vez de regreso al programa José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Genaro. Muchas gracias y saludos a todos. Bienvenido. Y Pili Morán, consejera nacional del PAN. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. A ver, me quedo contigo porque en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, el PAN fue el partido que votó mayoritariamente en contra. Sorprendentemente, Movimiento Ciudadano votó a favor de esta reforma, solamente tuvo el voto en contra de la llamada Ley Gertz de la diputada Marta Tagle. ¿Cómo lo ves esta aprobación mayoritaria por parte de Morena, pero también del PRI, pero también del Movimiento Ciudadano y de otros? ¿Qué decir de esta aprobación, Pilder? Mira, yo veo que resulta inexplicable querer reformar una ley que apenas en diciembre del 2018, por consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, incluida Morena, fue reformada.
cuando no se le ha dado tiempo a esta ley para su implementación, maduración, desarrollo y constatar pues las bondades y desarrollos que pudiera haber tenido esta ley, ¿no? Pienso que este país no se puede estar reinventando cada 6 años, ¿no? Los cambios pues requieren tiempo y me parece que en este caso no le estamos dando a la ley, no estamos dando a la ley que está vigente pues su proceso y su maduración, ¿no? Sin embargo, ante la aplanadora de la mayoría de Morena, lo que pudieron hacer los senadores de mi partido, pues fue intentar incluir aquellos asuntos que reclamaban la mayoría de los colectivos en defensa de los derechos humanos, como tú lo dijiste hace rato, particularmente a los espacios de participación de la sociedad en la colaboración con la Fiscalía, logrando recuperar la participación de la institución en el Sistema Nacional de Búsqueda, de violencia contra las mujeres y la trata de personas, la protección y defensas de los derechos humanos, periodistas, y así como establecer la Fiscalía especializada en delitos y trata de personas, ¿no? También considero relevante destacar como un logro en favor de las víctimas, pues la inclusión de las propuestas de la oposición, que es lo que está permitiendo recuperar en esta ley todos aquellos temas que causaron preocupaciones de la iniciativa inicial y se fortalecieron los esquemas de rendición de cuentas, ¿no? De participación ciudadana, del informe en que se presenta ante el Senado de la República. Lo que llama la atención es que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, pues venga de una lucha histórica contra las desapariciones forzadas en México por los derechos de las víctimas y no se haya pronunciado al respecto. Bueno, creo que en realidad no se ha pronunciado al respecto, no está prácticamente desaparecida, ¿no? Bien. Pienso también como representante de la Comisión de los Derechos Humanos, pues valdría mucho la pena su opinión. Sí, de acuerdo. Y bueno, y creo que la grave situación que México vive en materia de inseguridad e impartición de justicia, pues nos obliga a redoblar esfuerzos y necesitamos instituciones mucho más eficientes, fuertes y mejor diseñadas, porque creo que no hay leyes perfectas, o sea, por supuesto que siempre quisiéramos reflejar el pensamiento de todos, ¿no? Claro. ¿Qué contestar a esto, Alejandro? Tú eres un hombre que también sabe mucho de estos temas y que evidentemente pues esta ley, pues para muchos colectivos ha sido regresiva, ha sido regresar, digamos, a la ley orgánica que tenía la Procuraduría. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué reformaron? ¿Para qué hicieron la Fiscalía? ¿Qué decir? ¿Un contrapunto a lo mejor a lo que dijo Pili o punto? Pues ahora encuentro muchas coincidencias ahora con lo que dijo Pili. Mira. Sobre todo en una crítica que hace. A ver, la FGR se crea en diciembre de 2018, como dice la cápsula, no han pasado apenas 2 años y cachito, y ya están reformando las leyes. Para reformar las leyes, pues primero hay que ponerlas a prueba, ver qué funcionó y ver qué no. Y además hay que considerar que en estos 2 años, 1 y cachito fueron de pandemia, en donde se ralentizaron las cosas y muchos temas no comenzaron a operar del todo y ya quieren cambiar nuevamente las leyes. Eso me parece que pues es esta práctica de pretender cambiar la realidad a través de la legislación y no permitir que maduren y que se pongan a prueba las leyes. Otra crítica que le puedo hacer, y en eso discrepo a algunas observaciones que hacen los colectivos, yo creo que está lejos de esta FGR de volver a la PGR. Al contrario, están llevando a un extremo un tanto, pues sí, absurdo, la idea de la autonomía, de esta idea de autonomía mal entendida como si fuera un feudo, un coto, como si no formara parte de un proyecto integral del país, como si no hubiera acciones concurrentes, como si no tuviera que coordinarse con otras instituciones. Y aquí el espíritu que privó en esta reforma fue el deslinde de responsabilidades. Ya vimos que incluso se llegó al extremo de la FGR de renunciar a funciones tan elementales como son los mecanismos de protección de periodistas o los mecanismos de protección a activistas defensores de derechos humanos, o peor aún, en su función elemental de dar acompañamiento a los familiares de las víctimas en la búsqueda de las personas desaparecidas, denegando el derecho humano a ser buscado, en contra de la desaparición. Entonces, me parece que llevaron a una idea un tanto extrema, esta idea de autonomía como un deslinde de responsabilidades, como lavarse de las manos y decir, esto no me toca a mí.
Y por último, creo que sí se lograron en el proceso legislativo y a través de ciertas advertencias y la opinión de instituciones, grupos de la sociedad civil y grupos organizados de familiares de víctimas, matizar algunas cosas, porque venía muy extremista la reforma, pero afortunadamente hay que ver los transitorios y todo eso, ¿verdad? Con cuidado, porque ahí están los goles, pero afortunadamente sí se matizaron sus partes más extremas. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Y que decir también, yo insisto, o sea, me sorprende mucho la ausencia de voto opositor, me sorprende mucho sobre todo de un partido como Movimiento Ciudadano que se presenta como una oposición, me sorprende también pues el PRI, me sorprende el PAN, fue el único que en efecto votó mayoritariamente en contra, pero los otros, pues ¿qué pasó? Sí, bueno, de acuerdo, bueno, Marta Tagle está ahí, creo que es como una fiel representante, ¿sí? Defendiendo, pero sí sorprende, y sobre todo sorprende en un país donde existe por necesidad una Comisión Nacional de Búsqueda, donde familiares escarban literalmente la tierra buscando a sus desaparecidos, donde a veces la esperanza de encontrar a los vivos ya murió y siguen buscando. Ya se congeló la imagen y el audio. A ver si te escuchamos. Ahí estás. ¿Me escuchan? Te oímos, se congeló la imagen, pero te escucho. Perfecto. O sea, el punto que decía es que en un país donde la trata de personas es un negocio que crece, donde las mujeres son violentadas todos los días, en este país, donde el derecho de las víctimas debería de ser lo primero, ahí no se escuchan sus voces y se dan pasos hacia atrás, los consensos que ya se habían alcanzado. ¿Para qué simulan discusiones y parlamentos abiertos? Creo que necesitamos legisladores que escuchen, que respondan a las víctimas, porque hoy el Congreso desapareció y hoy todos somos una víctima más. ¿Coincides con esta lectura veloz? ¿Qué decir? Porque en efecto, pues hubo reuniones con funcionarios del gobierno, Secretaría de Gobernación, en todo este momento, desde que llega el gobierno de López Obrador al poder, incluso en tiempos, digamos, entre que gana la elección y entre que asume como presidente de México, pues hubo reuniones en transición con las víctimas a las que se les prometió que se les iba a cuidar, que se iba a fortalecer el mecanismo de protección y de búsqueda de personas desaparecidas, y de repente salen con esta iniciativa que para todos los colectivos es completamente pues reprobable y hasta un retroceso. Sí, yo creo que responde a la visión que tiene hoy la Fiscalía de buscar esta autonomía absurda en investigaciones, en no ser sujeta a escrutinio, en la que no se le pueda cuestionar ni preguntar nada. Creo que responde hasta una suerte de cansancio en esto, no nos corresponde. Creo que la Fiscalía está, parte de esta iniciativa responde a eso, que no quieren ser sujetos a cosas que sienten que no le corresponden y que le deberían corresponder a otras instituciones. Y creo que a eso merece lo que hablábamos del Sistema Nacional de Búsqueda, esta coadyuvancia en la que se ha ido trabajando y que implica trabajar con el Ministerio Público, que implica una cercanía, que implica tener que dar expedientes, tener que estar dando información, tener que estar trabajando de la mano no solamente con colectivas y con colectivos, sino también con personas que tienen familiares desaparecidos. Y creo que parte de esto es el momento en el que nos encontramos en esta distancia que hay entre las fiscalías locales, porque si estuviéramos hablando de una fiscalía solamente y a nivel federal y que responde a querer burocratizarse, pues estaríamos engañándonos, porque claro que el gran problema son las fiscalías locales, que son las que se muestran ajenas, que son las que se muestran no compatibles con las necesidades de quienes buscan a sus familiares. Y parte de esto es esta imagen que tenemos donde le entregan a una madre los restos de su hijo o de su hija en una bolsa de plástico negra ahí en el pasillo, como si se tratara de cualquier cosa. Este tipo de iniciativas lo único que buscan son alejar en esta sensibilización, pero además alejar del oficio que tienen las personas que trabajan ahí en este tema de búsqueda. A mí me parece absurdo en cierto sentido plantearlo como la solución, este tema de la autonomía, en esta solución para investigaciones más certeras, con se tenga criterios democráticos de investigación y tal, pero también sí me parece complicado que Movimiento Ciudadano haya votado en contra y que además sus clips informativos en redes sociales digan otra cosa. Sí responde a que también no nos engañemos. Creo que también hay partidos que se lavan las manos o que se quieren llenar de ser los partidos activistas y al final se comportan de tal manera, y creo que vale la pena resaltarlo en ese sentido.
y bueno, me sorprende al final la postura del PAN porque creo que todavía no han logrado o no han querido articular que son culpables de esta gran crisis de seguridad que tenemos hoy, pero bueno, hoy se manifiestan en ese sentido. Simplemente me parece que por darle la contraria al partido Movimiento Regeneración Nacional, pero volviendo a lo otro, sí me parece no solamente un retroceso, sino un sinsentido. Bien, simplemente por aclarar, los partidos que votaron en contra, mayoritariamente en contra, fueron Acción Nacional con 69 votos en contra, ninguno a favor. El PRI con 36 votos en contra, 3 a favor. Partido de la Revolución Democrática, el PRD con 11 votos en contra, 0 a favor. Todos los demás, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y Morena votaron mayoritariamente al favor, con algunas excepciones como la de Marta Tagle, el Movimiento Ciudadano, que votó en contra. Déjeme hacer una pausa. Hertz era cercano a MC, ¿no? ¿Perdón? ¿Hertz estaba en MC en algún momento? ¿Estuvo en MC? Sí. No me acuerdo, fíjate. Pero pues bueno, pues estuvo pues, entonces. En el ¿Y qué dirías de esa cercanía entonces? No, yo no, nada más anotarlo. No, pero ahí está el Morena, ¿no? O bueno, esto está, digamos que cercano a la 4T. Es autónomo. Aunque es autónomo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir discutiendo sobre este tema seguramente las próximas semanas. Hacemos una pausa y regresamos después de esta para hablar de otro. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el dictamen para crear las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Y claro, y sí, incluye ampliar el mandato por 2 años, el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Veremos qué les pareció a las y a los panelistas de esta noche la jornada legislativa. Por ahí había un tuit que decía ya que se acabe esta legislatura. Regresamos a punto y contrapunto, no te vayas.